Bueno, hermanos, vamos a impartir, Dios mediante, próximo domingo, una nueva serie de sermones basada en los 10 mandamientos. Y te invitamos a no perder esta serie de 10 capítulos, que son los 10 mandamientos. Y la pregunta es, ¿los 10 mandamientos todavía tienen validez para nosotros hoy? Sí lo tienen. Es llamada la ley moral. Es reafirmada en el Nuevo Testamento. Pero entonces hoy todavía estamos libres, sin series, y yo quisiera compartir con ustedes Apocalipsis capítulo 3, versículos de 14 a 22. Es una carta que Cristo entrega a la última iglesia de las 7 iglesias de Asia Menor, carta a la iglesia de Laodicea. Es un mensaje muy duro, es un mensaje de diagnóstico, es un mensaje que no nos agrada escuchar, pero es un mensaje de Dios para nuestras vidas y para nuestros corazones. Yo te invito a estar con el corazón abierto y con la mente dispuesta a aprender, a entender lo que el Señor nos quiere compartir por medio de su palabra en esta mañana. Entonces, leamos la palabra de Dios, Apocalipsis capítulo 3, versículos de 14 a 22. Así nos dice la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Laodicea. Y aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Dice esto, mira, ¿quién está entregando estas palabras? El amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios. Yo conozco tus obras, que ni eres frío y ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que a los ojos de Dios eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestires, y que no descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Y aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Oremos. Señor, estamos delante de tu palabra, que es una bendición para la vida de tu iglesia a lo largo de los años. Esta palabra, Señor, ha sido utilizada por ti mismo para la edificación, para el crecimiento, para la expansión de tu reino. Señor, que ella sea predicada hoy con fidelidad, que el ministro interior, tu Espíritu Santo, produzca en la boca de tu siervo, en la mente y corazón de tu siervo y de tu iglesia, los que aquí están presentes y los que nos acompañan de todo lado del mundo, sean bendecidos, desafiados, confrontados, corregidos, oh Dios, por tu palabra, por este evangelio. Señor, tú nos conoces profundamente, sabes lo que necesitamos. Pedimos que tú nos bendigas en esta mañana. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hemos dicho aquí algunas veces que
Hay tres personas de nosotros. Las personas piensan que somos alguien por lo que ven, por lo que escuchan. Entonces hace una imagen de nosotros. Somos así para ellos. La persona que yo pienso que soy, basada en mi propia experiencia. Yo pienso que soy así, pienso que soy bueno en eso, pienso que quizás no tanto en este otro, pero yo tengo una imagen de mí mismo. Y la tercera persona que está en nosotros es la que Dios conoce verdaderamente. Verdaderamente quién somos delante de Él y delante de sus ojos. ¿Quién pensamos que somos? ¿Quién las personas piensan que somos? ¿Y quién somos, de hecho, delante de los ojos de Dios? Fin del primer siglo. En el año 81 de la era cristiana, asume el gobierno del Imperio Romano Dominiciano, el conocido como el Segundo Nero. Con Dominiciano, los emperadores empiezan a reivindicar su propia divinidad. Ellos se consideraban Dios. Después de que Vespasiano, más o menos en la década de 50 de la era cristiana, había creado el Coliseo, que fue inaugurado con la muerte de miles de cristianos. De hecho, los historiadores dicen que faltaron maderas para hacer las cruces para que estos cristianos fueran crucificados. Una época terrible. Una época en que Dominiciano, por causa de esta persecución en que todos los apóstoles ya estaban muertos y la mayoría de ellos habían sido martirizados, el único que quedaba vivo era Juan, porque era el más nuevo. Él fue llevado a una isla griega del mar Egeo, Patmos, donde estaban los prisioneros, aislado. Y Juan, en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, él comparte la razón por la cual está en Patmos: por causa de la palabra de Dios, por causa de la fidelidad en la exposición del Evangelio, por causa de su coraje, por causa de su valor, por causa de su fidelidad, por causa de su santidad, por causa de su compromiso, fue llevado a Patmos, marginalizado, exiliado. Un tiempo muy duro, en que todas las puertas de la tierra están cerradas. Este hombre está en una isla, mira alrededor, lo que ve, mar y mar. Todos sus compañeros muertos, la iglesia perseguida, puertas cerradas. Cuando las puertas del cielo de la tierra están cerradas, Dios abre en Patmos una puerta en el cielo. Y Juan recibe la visión de las cosas como serán. No de las cosas que podrían suceder, no de las cosas que quizás van a suceder, sino de las cosas que van a suceder. Él tiene la visión del Apocalipsis, de la revelación, de lo que Dios está haciendo. Leer Apocalipsis de una manera correcta, bien interpretada, con una buena exégesis. Leer este libro es una bendición para nuestro corazón, porque somos fortalecidos, porque la promesa que Dios hizo a la iglesia se cumple. La iglesia es victoriosa, es vencedora, es una bendición, y el Señor cumple todas sus promesas. Entonces es un ánimo para nosotros, es una alegría saber que Dios tiene el control de la historia y que utiliza cosas malas con buenos propósitos. Siempre lo hace así. Déjame decirte algo que te puede chocar.
una de las peores cosas que te puede suceder es que te falten los problemas en tu vida. Yo soy pastor. Yo recibo a los hermanos con problemas, con muchos problemas, problemas espirituales, familiares, laborales, financieros, bla, bla, bla y bla. Varios tipos de problemas. Y las personas, cuando ellas tienen problemas, ellas buscan a Dios. Y buscan al pastor para ayudarlas a ir al encuentro de Dios. Cuando ellas no tienen problema, ellas se olvidan de Dios. Y está todo bien. Entonces Dios envía una y otra vez problemas, pruebas, dificultades. Porque somos un pueblo caído. La depravación total. Desafortunadamente, hermanos, es así. Son poquísimas las veces que nosotros somos invitados a cenar como ministro del Evangelio para dar gracias a Dios porque la vida está bien, porque el Señor está bendiciendo, porque todo va bien, porque estamos todos con salud, porque estamos buscando a Dios de todo corazón. Así somos nosotros. ¿Qué tipo de iglesia queremos ser? ¿Qué tipo de iglesia piensas tú que estás? ¿Cuál es la visión que tú tienes de Cristo mi pastor? Y cuando tú piensas en ti como miembro de la iglesia, ¿cómo crees que ha sido tu rol en el proceso de ser iglesia? ¿Cuáles son las contribuciones, dones que has consagrado a Dios con tu vida? ¿Sabes lo más raro que hay aquí en Apocalipsis? Porque Juan tiene la visión, él está en Patmos, él escucha una voz diferente, él da la vuelta y él tiene una visión. Él ve 7 candeleros de oro que representan las 7 iglesias. Y él ve a alguien caminando entre los 7 candeleros. Y cuando él mira en estos 7 candeleros, ve a un hombre diferente, con los cabellos tan blancos como lana, ojos como llama de fuego, su rostro brilla como sol en su fuerza, sus palabras como el sonido de muchas aguas, una ropa completamente diferente, una visión gloriosa. Y cuando él se da cuenta, él sabe que es Cristo glorificado y él se cae en el suelo. No es más el Cristo que tiene su rostro lleno de sangre. No es el Cristo que está de rodillas clamando en la más titánica batalla cuando va a entregar su vida en el Getsemaní. No es el Cristo traspasado en la cruz que el mismo Juan estaba mirando. Fue uno de los pocos que estuvo en la crucifixión, mirando y viendo este Cristo que sufrió, que fue molido en la cruz, que se entregó en la cruz. Él tuvo esta imagen de Cristo y ahora él tiene la imagen del Cristo glorificado en toda su fuerza, en toda su grandeza, en toda su gloria. En momento de gran tristeza, en momento que está de soledad en una isla, en un momento en que piensas, ¿qué será del cristianismo? Todos los líderes están muertos. ¿Qué será de la promesa de Dios? Y el Señor le muestra, yo estoy aquí. Mira quién soy yo. Señor del universo, Rey de toda la tierra. Todo está bajo mi control. Que Cristo nosotros servimos. Nosotros no estamos servindo a un Cristo que estaba vivo y ahora está muerto. Nosotros servimos a un Cristo que estaba muerto y ahora está vivo y reina. Pero muchas veces vivimos una vida cristiana como si el Cristo que nosotros servimos está muerto. Una vida apática, una vida sin gracia, una vida sin impacto, una vida sin intrepidez, sin denuedo, una vida sin valor, sin coraje, una vida que se acomoda a las cosas del mundo, una vida que no tiene valor de firmarse en la verdad, de saber decir no,
de decir yo creo en Dios, creador de los cielos y de la tierra. La única manera de que una persona sea salva es teniendo una experiencia con Cristo. Creo que el modelo de Dios es hombre y mujer. Creo que Dios estableció los principios de la creación, de la familia, en la palabra de Dios. Y vivimos muchas veces una vida discreta. Muchos cristianos como 007, que trabajan, sus compañeros no saben que es creyente. Que estudian en la universidad, sus compañeros no saben que es creyente. Entonces, es interesante porque el Señor está en medio de los 7 candeleros mirando todo lo que pasa en las iglesias y dando un diagnóstico a las iglesias. Enseguida, esta visión del capítulo 1, Juan escribe a las 7 iglesias de Asia Menor, porque Cristo le dice: escriba las palabras que yo te voy a entregar, porque son fieles y verdaderas. Escriba las 7 iglesias. Las 7 iglesias de Asia Menor son ellas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadelfia y Laodicea. 7 iglesias. En las 7 iglesias, para las 7 iglesias, Cristo escribe la misma cosa. Como yo camino en medio de ti, yo te conozco. Yo conozco tus obras. Yo conozco aquellas cosas que tú haces cuando cierras la puerta. Que tu esposo no sabe lo que tú escribes. Que tus padres no saben. El historial de la computadora cuando borras. Yo sé. Yo sé todo de ti. Yo conozco tus pensamientos, tus secretos. Yo te conozco. Y es por esta razón que el Señor va a hacer un diagnóstico preciso de cada iglesia. Y el peligro que nosotros enfrentamos cuando leemos la Biblia o cuando vivimos la vida es el peligro de la falsa autoimagen. Yo pienso que soy alguien que no soy. O yo quiero vivir como alguien que yo no soy. Es interesante porque para la iglesia pobre, Cristo dice rica. Para la iglesia rica, Cristo dice pobre. Para la iglesia más debilitada, Cristo dice: he abierto una puerta delante de ti. Para la iglesia del movimiento, la iglesia llena de actividades, la iglesia que tiene apariencia de vida, de avivamiento, de movimiento, Cristo dice muerta. Laodicea era una de las ciudades más importantes de la Asia Menor. Era en este momento quizás la ciudad más rica del mundo. Era como quizás New York o Tokio de la época. Estaba en el valle del río Lico, un lugar muy estratégico. Estaba muy cerca de 2 otras ciudades, Colosos y Herápolis. Colosos con fuentes de aguas heladas, aguas ricas de beber. Y por otro lado, Hierápolis con sus fuentes termales, aguas cálidas. Pero la ciudad de Laodicea no tenía agua propia. El agua venía por un acueducto y esta agua cuando llegaba allá, llegaba tibia. Y era muy mala para beber. A punto que los estudiosos, historiadores dicen que cuando la gente tomaba y bebía esta agua, vomitaban. Y Cristo utiliza la metáfora de la realidad geográfica de esta ciudad para decir: ojalá fueses frío o caliente. Eres tibio. Y la iglesia que tiene la mejor opinión de sí mismo, de las 7, es la iglesia que causa náuseas en Cristo. Más dolor y más sufrimiento.
Hermanos, no hay ninguna confrontación teológica en esta iglesia. No hay ningún problema de inmoralidad en esta iglesia como hay en Tiatira. O herejías, como está tratando de entrar en Éfeso los nicolaitas. Las prostituciones cultuales. Los ídolos adentrando en la iglesia. Nada. Y eso es lo peor que existe. Cuando la iglesia piensa, estamos bien. Estamos acomodados. No tenemos problema. Era la ciudad más rica de la región. Bancos. Oro. La ciudad era como el Milán de la época. Milano. Ciudad de la moda. Industrias de telas. Había ahí una lana negra que brillaba, que era propia de esta ciudad, carísima. Las grifes, las ropas más caras eran de la Odisea. Las mujeres caminaban por las calles ricas. Las personas más ricas del mundo vivían en la Odisea. Caminaba con sus ropas de grife, con sus carteras de grife, con sus lentes maravillosas quizás. La ciudad de la Odisea es la ciudad de donde empieza a desarrolla la medicina. Cuando tú vas aquí hay algunos médicos, cuando tú, no sé si todavía utilizan, pero ¿cuál es el símbolo de la medicina cuando ves? La serpiente. Eso viene de Asculapio quizás, no sé el nombre español. Dios de la medicina. Esta ciudad, la Odisea, desarrolló algo extraordinario. Un polvo llamado frigio, que era el principal producto para elaborar el colirio. Muchas personas venían para estudiar, para probar estos colirios. Desarrollaron también un aceite para el oído, que se quedó famoso. Ahí se desarrolla la medicina. Terremoto del año 60 y algo, 64, destruyó completamente la Odisea. Fue la única ciudad que no necesitó la ayuda del emperador para se reconstruir. Y es por esta razón que esta iglesia dice, no necesitamos a nadie, estamos bien, somos autosuficientes. Cristo está citando eso. Los hombres, las mujeres, quizás de la iglesia, caminando por las calles con las ropas más hermosas y pensando que son autosuficientes, viendo la belleza de la ciudad de la Odisea. Y el Señor dice, pobre, para la ciudad más rica, ciego, para la ciudad que desarrolla el colirio para los ojos, desnudos para la ciudad de las grandes telas y de las marcas más famosas de ropa. Lo que ustedes piensan que son, no son. Ustedes están por detrás de riquezas, ropas bonitas, pero ustedes son miserables. Ustedes son los más pobres que hay. Ustedes son los más ciegos que hay, porque ustedes no logran ver espiritualmente que ustedes están muertos. ¿Sabe cuál es la cosa más terrible de una iglesia? Es que ella piensa que ella es fuerte, rica, bonita, no necesita a nadie, no necesita ni siquiera a Cristo. ¿Dónde estaba Cristo en esta iglesia, hermanos? Del lado de fuera. Está diciendo, yo golpeo la puerta. El que tiene todas las llaves, el que puede entrar en todos los lugares, el que manda, el que tiene la última palabra. Él dice, yo estoy a la puerta, golpeo. Si ustedes escuchan y abren, yo entro porque yo estoy fuera. La autosuficiencia, la soberbia, el orgullo, la vanidad de la iglesia, la autosuficiencia de la iglesia empujó a Cristo para afuera. Él no está. Él no está. Entonces, hermanos, este es el retrato de la iglesia contemporánea.
Una iglesia aquí, quizás acomodada, tranquila. Una iglesia que quizás diga, tenemos todo. Yo pastoreé una iglesia que, primera reunión que tuve con el liderazgo, pregunté, ¿qué quieren ustedes para la vida de esta iglesia? Comienzo a escuchar a los líderes diciendo, no, estamos bien, maravilloso. No queremos crecer porque mientras más personas, más problemas. Ya está bien, mira todo lo que tenemos. Y yo queriendo llorar. Termina la reunión, primera reunión como pastor. Dije, hermanos, tenemos un gran problema. ¿Cuál pastor? Ustedes tienen que buscar otro pastor. Porque yo no quiero pastorear una iglesia que no quiere crecer para la gloria de Dios. Que no quiere evangelizar. Que no quiere plantar. Que no quiere salir a las calles. Que no quiere recibir los oprimidos, los pecadores miserables como ustedes y como yo. La iglesia acomodada está empurrando a Cristo para afuera. No necesitamos a nadie. Estamos bien. Va a llegar un momento que va a decir, no necesitamos ni siquiera la Biblia. Si el Señor saca el Espíritu Santo de la iglesia, sin nada del Espíritu Santo, la iglesia sigue. Y sigue, normal, como un club social. Entonces, hermanos, esta es la parte fea. Este es el espejo que estamos mirando y viendo a nosotros. Somos así, de cosméticos, de apariencia, escondidos por detrás de las ropas, maquillaje quizás, o de excusas y excusas. O quizás soy miembro de la iglesia, soy oficial de la iglesia, soy líder de la iglesia, entrego mi diezmo, mi ofrenda, ayudo. Estamos siendo como el fariseo que decía, yo no soy como este miserable publicano. ¿Sabe cuál es la buena noticia para esta iglesia? Yo podría decir, dar un tema para esta prédica como, o para esta iglesia, cuando parece, pero no lo es. Parece viva, pero no es. Parece rica, no lo es. Parece que tiene todo, no es así. Pero también parece que está perdida. Parece que ya no hay más caso para esta iglesia, pero tampoco es así, hermanos. Ahí entra el mensaje del evangelio. Mira conmigo el versículo 18. Por tanto, yo te aconsejo. Cristo está aconsejando. Él puede mandar, desmandar, destruir. Él es el alfa, el omega, principio, fin. Tiene toda palabra. Él puede hacer así, las cosas suceden. En la cruz Él dice, me están crucificando, están burlando de mí, me están haciendo bolsa, como dice acá en Chile. Y yo puedo acabar con esta payasada toda. Yo puedo hacer así y traer legiones de ángeles y destruir todo. Pero no lo hizo porque Él eligió la cruz. Siendo Dios, fue una alta elección, alta entrega. Dice, nadie quita mi vida de mis manos. Yo se las doy, pero la voy a traer de vuelta. Yo la entrego, pero resucitaré. Y Él está diciendo, te aconsejo, iglesia, que compres de mí, utilizando una metáfora, que compres de mí oro refinado para la ciudad rica, para que seas rico de verdad, vestiduras blancas para estar santamente delante de Dios, para cubrir tu vergüenza y desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. La esperanza de la iglesia evangélica chilena, la esperanza de la iglesia presbiteriana, Cristo mi pastor, no está en los modelos, no está en su misión y visión, no está en sus presbíteros, pastores y diáconos,
no está en su ubicación, no está en su templo hermoso, no está en sus recursos. Está en Cristo, en Jesucristo. Porque todas estas cosas pueden pasar de un día a otro. Yo prediqué, hermanos, 2018 en Mariupol. Prediqué un templo 3 veces más grande que ese. Una iglesia que amaba su templo. No hay nada más. La ciudad está toda destruida por la guerra. Me mandaron las fotos al comienzo de la guerra del templo. Ya estaba por la mitad, ahora no hay nada. Basura, basura. De un día a otro. Pero los creyentes, los creyentes, ¿sabe qué pasa con los creyentes ucranianos? Están yendo a todos los países europeos, países post-cristianos, en que los templos están siendo vendidos, donde son pubs, donde son hoteles, restaurantes, bares. ¿Por qué? Porque la iglesia tibia va a morir. Murió. Y los cristianos ucranianos, movidos por una guerra, están encendiendo países como Alemania, como Polonia. Los pastores dijeron: Dios está utilizando los ucranianos refugiados como instrumentos de fuego para despertar la iglesia. Dios siempre sabe lo que hace. Y nosotros estamos aquí, claro, sufrimos por la guerra, por las cosas que ustedes no tienen idea de lo que pasa. Un día vamos a tomar una escuela dominical especial, voy a mostrar las fotos, rendir cuenta, porque ustedes me enviaron, contarles lo que Dios hizo y está haciendo ahí. Un día, pronto, ¿ok? Pero Dios, a pesar de los problemas, es soberano. Y está utilizando esta iglesia para la iglesia que está esparcida, para bendecir otros pueblos y naciones. Quiero terminar, hermanos, invitándoles a mirar versículo 19, 20. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Dios castiga, disciplina a los que aman. Porque ama. Porque tenemos un Padre que nos corrige, que nos enseña. Las pruebas, las dificultades vienen también para ser un instrumento de Dios, para bendecir nuestras vidas. El versículo 19 termina con un camino que Cristo entrega a la iglesia. Arrepiéntete. Arrepentimiento. ¿De qué necesitas tú arrepentirse? ¿De qué? ¿Cuáles son aquellas cosas en tu vida que te está convirtiendo en un tibio, alejado de Dios, que está empurrando a Cristo de tu iglesia afuera, de tu hogar, de tu trabajo, de tu universidad, de tu colegio, de tu curso? ¿Cuáles son las cosas que están hundiendo tu vida? Este es el mensaje más hermoso del Evangelio. Arrepiéntete. Todavía hay tiempo. Yo estoy aquí. Yo soy lo que tú necesitas. Cristo. Compre de mí, de gracia. No necesita pagar nada. Salvación es por gracia. Este es el mensaje que la religión no predica. No tienes que hacer nada, porque Él ya hizo todo en la cruz. Él pagó la deuda por ti. Arrepiéntete. Y si oyes mi voz
Y abre la puerta de tu corazón. Mucha gente utiliza ese texto para evangelizar, diciendo: mira, Cristo está golpeando la puerta. Oye, escuche, abre la puerta. No, eso es arminianismo. Este mensaje es para una iglesia creyente, para creyente. Él está golpeando. Abra la puerta. Porque si tú abres la puerta, si tú te arrepientes, Él te invita a participar de la cena. Y después Él termina diciendo: los que participan íntimamente conmigo en la cena, en mi mesa, después se sentará conmigo en el trono. Los que participan de la mesa del Señor, aquí en este mundo, participarán reinando con Él en su trono. Los que venceren, los cristianos verdaderos, que serán perseverados, van a disfrutar de esta vida con el Señor. Las aplicaciones que quisiera traer. ¿Cuál visión tienes de tu iglesia? De ti mismo. ¿Qué piensas de ti mismo? Cuidado, cuidado. Cuidado con la soberbia, con la autosuficiencia. El sufrimiento y la disciplina y las circunstancias adversas no revelan una falta de control de Dios en la historia. Son instrumentos de Dios para corregir a los que Él ama. Yo te invito ahora a orar delante de este Cristo que todo sabe, que todo conoce. Nosotros vamos a participar de la mesa del Señor en este momento, de la Santa Cena. Después de haber escuchado la palabra de Dios, después de hacer una revisión de la propia vida, tenemos que orar a Dios y clamar honestamente y reconocer cuáles son aquellas cosas en nosotros que causan náuseas en Cristo. La iglesia que tenía el mejor concepto de sí misma es la iglesia que Cristo dice: estoy a punto de vomitarte de mi boca. Oremos. Oras tú silenciosamente en tu corazón, clamando al Señor. Padre, la verdad que cuando miramos tu palabra, podemos pensar que es una palabra muy dura, una imagen muy dura. Pero sabemos que hay momentos que necesitamos un mensaje así. Pero Señor, hoy también nos quedamos con esta esperanza de que a pesar que muchas veces estamos perdidos, hay este mensaje del Evangelio que nos invita al arrepentimiento, a regresar al camino, a ver las primeras obras, al primer amor, a volver a disfrutar del gozo del Evangelio, de la presencia tuya. Bendice a estos hermanos que están orando, Señor, a esta iglesia, que podamos disfrutar verdaderamente de ti, que tú seas nuestro tesoro, nuestra riqueza, Señor. Bendice, Señor, a cada uno de nosotros. Padre, ahora bendice también a estos elementos. Fortalezca a tu iglesia, Señor. Te alabamos, porque podemos participar de la mesa tuya, Señor. Qué maravilla. Bendice nuestro corazón. Oramos agradecidos en el nombre de Jesús. Amén.